Lo que sucedió esa noche fue algo que nunca habría imaginado experimentar el amor de mi hijo en lugar del de mi marido. Fue una de las noches más inusuales, pero a la vez más emocionantes de mi existencia. Todo comenzó como una noche serena en el hogar como cualquier otra. Después de la cena, la casa permanecía en su tranquilidad habitual, con el tenue ruido de los lavavajillas en la cocina y el crujir intermitente de la madera mientras se alistaba para la noche. No tenía idea de que esa noche cambiaría radicalmente mi percepción de mi vida, mi familia e incluso de mí misma. Me llamo Julia y hasta hace poco creía que todo estaba controlado. Tengo 47 años y he hecho mucho esfuerzo para llevar una vida austera pero alegre con mi marido Luis. Hemos estado casados durante 22 años y a pesar de atravesar situaciones complicadas, siempre sostenía que éramos una pareja sólida. Nuestra familia cuenta con 2 hijos, María, quien actualmente está estudiando en la universidad, y Mateo, de 18 años, que aún reside con nosotros mientras asiste a la universidad comunitaria. Mateo siempre ha demostrado ser un niño sereno. Luis y yo solíamos bromear acerca de cómo él representaba la serenidad que se diferenciaba de la tempestad de María. Mientras ella estaba rebosante de vitalidad y entusiasmo, Mateo prefería permanecer en su habitación leyendo o laborando en sus proyectos. En ocasiones me preocupaba que pudiera sentirse inferiorizado por su hermana o incluso por nosotros. Sin embargo, cada vez que le preguntaba a él, siempre sonreía y me aseguraba que todo iba bien. No obstante, al ir evolucionando, observé leves modificaciones en él. Parecía más silencioso y sus sonrisas delicadas se transformaron en miradas veloces. En ocasiones lo veía mirándome con una mirada que no podía comprender, como si estuviera formulando una pregunta o buscando algo. Creí que solo era una torpeza de adolescente y no le di mucha importancia. Lo había dejado en casa durante unos días debido a uno de sus desplazamientos laborales. Habitualmente viajaba frecuentemente a conferencias y encuentros de planificación y ya se había acostumbrado a realizar todo mientras él no se encontraba. María se encontraba inmersa en sus estudios, por lo que esa semana solo estábamos en casa, Mateo y yo. La primera noche tras la marcha de Luis, Mateo parecía más callado de lo habitual. Nos comimos juntos e intenté comenzar un diálogo preguntándole acerca de la escuela y su proyecto más reciente, un modelo 3D que había estado imprimiendo durante semanas. Era amable pero con escasas palabras, evitando mirarme como si estuviera nervioso. ¿Te encuentras bien, amor?, pregunté con inquietud. Hoy expresas menos de lo que acostumbras. Me sonrió ligeramente, pero no fue una sonrisa genuina. Sí me encuentro bien. Creo que solo estoy agotado. No deseaba ejercer presión. Mateo siempre había permanecido mudo y pensé que si algo realmente le molestaba se manifestaría cuando llegase el momento. Por lo tanto, no comenté más y me acosté como siempre. El costado de la cama de Luis estaba más desocupado que nunca y no pude evitar sentirle cariño. La intensidad de su cuerpo sujeto a mí, el tenue eco de su voz, mientras se acostaba. Opté por apagar las luces, cerrar los ojos y permitir que los sonidos de la vivienda me facilitaran el sueño. En la madrugada me desperté al sonido suave de la puerta de la habitación abriendo. Respiré rápidamente en la oscuridad con el corazón acelerándose. La estancia se encontraba serena. Solo se percibía mi respiración y el suave desplazamiento del tejido cuando alguien se aproximaba. Luis, murmullé con la voz todavía dormida. Lo primero que tuve en mente fue que había vuelto a casa antes de lo previsto, tal vez para darme una gratificación. La figura no hizo ninguna respuesta. El colchón se elevó ligeramente cuando el individuo se acostó al borde de la cama. Mi mente iluminada intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero antes de responder, sentí una mano delicada en mi pierna. Era una acción tan reconocida como cuando Luis colocaba su mano en mi brazo o pierna para demostrarme su presencia, pero algo no parecía adecuado. La mano permaneció allí durante mucho tiempo. El toque era muy incierto, como si alguien intentara replicar sus movimientos, pero sin saber exactamente cómo. Cuando abrí los ojos, mis ojos se adaptaban a la luz tenue de la luna que penetraba por las persianas.
Lo que vi provocó que mi corazón se detuviera. No estaba Luis sentado a mi lado, sino Mateo. Mateo respondió con desconcierto y asombro. ¿Cuál es tu labor? Él se mantuvo callado. Su mano se encontraba ligeramente apoyada en mi brazo. Su rostro estaba algo sombrío, pero pude percibir el nerviosismo en sus ojos y labios abiertos como si deseara comunicarse pero no hallaba las palabras adecuadas. ¿Todo está bien?, pregunté al levantarme mientras mi corazón se aceleraba. Profundicé en el calor de su mano por la tela de mi camisa. Mamá murmuraba, no quería que te desaprovecharas. Cada vez más fruncí el ceño. Así que, ¿por qué te encuentras aquí? Él alzó la mano y miró hacia el suelo. No lo sé, contestó en un murmullo. Simplemente quería confirmar si te encontrabas bien. Lo observaré. Sin saber con certeza qué decir. El modo en que me observaba tan lleno de incertidumbres y tan vulnerable me provocó un nudo en él. Pecho, estoy bien. Mateo, le respondí con delicadeza. Sin embargo, deberías estar tumbado. It's afternoon. Se quedó inmóvil por un instante. Después, se levantó lentamente con los hombros desplomados. Sí, lo comprendo. I'll be gone. Cuando se giró para marcharse, algo en mi interior intentó frenarlo. No tenía certeza de que se tratara de eso. Tal vez su apariencia de estar tan derrotado o esa peculiar culpa que experimentaba dentro de mí. Sin embargo, lo dejé observarlo mientras se desplazaba por la puerta. Me acosté de nuevo observando el techo mientras mi mente se agitaba. ¿Qué sucedió? ¿Por qué había entrado en mi habitación? ¿Y por qué me permitía experimentar esta sensación tan desagradable? No obstante, lo más intrigante es que esto no concluyó aquí. Nain. La historia no concluyó en este punto. A la siguiente mañana me desperté más temprano de lo habitual. Después de la visita inesperada de Mateo, no conseguí acostarme debido a que mi mente no podía descansar. Siempre que cerraba los ojos, recordaba el instante, la forma en que se acostó en la cama, la incertidumbre en su voz, y cómo su mano se mantuvo sobre mí durante demasiado tiempo, como si no estuviera seguro de estar ahí. Era alarmante, pero no tal como yo creía. Estoy liberando esos pensamientos mientras me alisto para el día. Al bajar las escaleras, Mateo ya se encontraba en la mesa disfrutando de su café y mirando su móvil. Cuando entré, levantó la vista con una expresión que no comprendía, aunque percibía una tensión en su postura que no había antes. Bonjour, I replied, intending to perish our informal. ¿Te despertaste a primera hora? Sí, replicó en un murmullo. No pude dormir adecuadamente. Antes de llenarme una taza de café y sentarme frente a él, reflexioné un momento. Mateo aquella noche. Lo comprendo, me detuvo con un tono más severo de lo que anticipaba. No deseaba causarte temor ni nada. No debería haber ingresado a tu habitación. Está bien, respondí de inmediato en solitario. Estaba inquieta. Parecías furioso. Se encogió de hombros y volvió a examinar su móvil. Adelante, déjalo tal cual es. Pero no podía olvidarlo. El modo en que me observó y cómo su mano se apoyó en mi brazo fue muy deliberado, demasiado significativo para pasar por alto. En esencia, todo eso me emocionó un poco, aunque desconocía cómo explicarlo. Lo más peculiar era que experimentaba la sensación de que algo también provenía de él. Intenté más preguntas para comprender sus pensamientos, pero algo en su cuerpo me indicó que no debería insistir. Por el momento, al menos. Por lo tanto, en ese instante lo realicé. El resto del día transcurrió sin contratiempos. Mateo se quedó casi todo el día en su habitación, mientras yo me dedicaba a tareas y trabajos, intentando disipar esa preocupación que persistía. Cuando llegó la noche, estaba extremadamente agotada y preparada para acurrucarse en la cama. Probé evitar reflexionar sobre la noche pasada cuando me acosté, pero mi mente continuaba fluctuando. ¿Qué lo llevó a entrar de esa manera en mi cuarto? ¿Existía algo que no me comunicaba o existía algo más que no deseaba admitir? Es probable que me quedara dormida en algún instante
ya que lo que recuerdo posteriormente es el sonido de la puerta que se abrió de nuevo. Mi corazón aceleró y me puse de pie cerrando los ojos para observar en la penumbra. Luis murmuró a pesar de comprender perfectamente que no era él. El individuo en la puerta reflexionó antes de ingresar. La luna resplandeció en la vivienda de Mateo. Mi corazón se aceleraba con una combinación de desconcierto y algo más que no conseguía reconocer. Se sentía como si la misma escena retornara en mi mente, pero en esta ocasión algo había cambiado. Estoy seguro de que estaba soñando. Al hacer referencia a Mateo, mi voz reflejaba inquietud y frustración. ¿Qué ocurre? ¿Por qué has regresado a este lugar? Él no replicó al instante. En cambio, se aproximó a la cama y se acostó en la esquina como la noche previa. Era vestido con una camiseta abierta y pantalones de deporte. Su cabello estaba desordenado, como si justo se hubiera puesto de pie. Su posición presentaba una debilidad que me impactó de manera significativa. Lo comprendo, murmuró al observar el suelo. Es inusual, pero no deseaba estar en soledad. ¿Por qué esta vez pregunté con una voz más serena? ¿Qué está ocurriendo, Mateo? ¿Podrías hablar conmigo? Estoy seguro de que él jugaba con el borde de su camiseta. No lo sé, admitió. Solo que madre no está ni María, y la casa se percibe como muy vacía. Supongo que simplemente deseaba, no sé, estar próximo a alguien. Sus palabras tuvieron un impacto mayor del que imaginaba. Me concentré tan intensamente en mi soledad mientras Luis no estaba que no reflexioné sobre cómo eso podría estar impactando a Mateo. Siempre había permanecido un poco silente, pero tal vez esa era su forma de confrontar las mismas emociones que yo estaba peleando. De acuerdo, le respondí metiendo una mano en su hombro. Mateo no está en soledad. Estoy aquí. Él me miró sus ojos persiguiendo los míos, y por un momento, el aire entre nosotros parecía inundarse de algo que no podía describir. Le di un suave golpe en el hombro, y le sonreí tratando de disminuir la tensión. Habiendo mencionado esto, daba unas palmaditas en la cama. Si te beneficia, puedes quedarte un momento aquí, pero asegúrate de que te dormirás de verdad. Está en orden. No comprendo por qué lo expresé, ya que realmente sentía que tampoco deseaba volver a acostarme. Él sonrió brevemente, quitándose de esta manera su rostro nervioso. Está en orden. Agradezco. Mam. Mateo se tumbó junto a la cama, dejando un lugar digno de respeto. Silencié la luz y cerré los ojos, intentando no reflexionar sobre la peculiar combinación de emociones que experimentaba. La estancia estaba serena, solo se percibían nuestras respiraciones y podía percibir su presencia junto a mí como un flujo constante y cálido. En un instante quedé dormida, pero no disfruté de un sueño sereno. Me desperté a medianoche con todas mis emociones en movimiento. Inicialmente no estaba convencida de si me había despertado, pero después experimenté un tacto suave y prudente en mi brazo. Mateo conversó en silencio y parecía agotado. Él no replicó, pero su mano continuó rozando mi piel con delicadeza. Fue un acto tan tierno y reflexivo que me asombró. Mi mente me indicaba que hablara, que frenara eso antes de avanzar más allá, pero mi cuerpo no se desplazó. Mamá conversó en silencio. Lo experimento solo yo. Me giré para observarlo con un intenso latido en mi pecho. Su rostro se encontraba a tan solo unos centímetros de mí, y sus ojos reflejaban una combinación de temor y anhelo que no podía pasar por alto. Previo a hablar, se aproximó, y sus labios percutieron mi mejilla con un gesto tan veloz y delicado que me asombró. ¿Cuál es tu labor? Interrogé con voz temblorosa, pero no debido al temor. No lo estoy seguro, admitió con voz temblorosa. Solo no tengo conocimiento. La estancia se encontraba tensa. El silencio se extendía entre nosotros como una cuerda que se estrechaba. Decía algo terminar con el encantamiento, pero estaba congelada. Mis ideas se precipitaban demasiado rápido para estructurarlas. Mateo se desplazaba ligeramente hacia un costado. Su rostro reflejaba indignación y desesperación.
Lo siento, expresó con voz temblorosa. No era necesario hacerlo. I'm going. Antes de poder responder, él ya había partido desapareciendo en la penumbra y dejándome en soledad con el peso de lo que justo había sucedido. Pero lo que él desconocía es que realmente no me molestó. Es cierto que me había agradado. Cuando se marchó comprendí que deseaba más de eso. Nunca había experimentado algo de este tipo, pero por ahora decidí no darle importancia a ello. Además, prometí invitarlo a dormir otra vez conmigo y quizás conversar sobre el asunto. Al día siguiente, no conseguía concentrarme en ninguna cosa. Mis reflexiones siempre volvían a Mateo su gesto dudoso, su disculpa en un murmullo, y como sus labios apenas alcanzaron mi mejilla. Era extremadamente peculiar pero imposible de olvidar. Mateo me desestimó durante toda la mañana. Ella permaneció en su cuarto con la puerta cerrada, y yo no tuve la valentía de llamarla. Me comuniqué que probablemente requería tiempo para comprender lo sucedido, y siendo sincero, también lo requería. Con el transcurso del tiempo, la tensión en el hogar se volvió insostenible. Ya no pude resistir más. Se encontraba a punto de acercarse a su puerta con la mano a punto de impactarla. Por un momento tuve la intención de partir, pero luego llamé con delicadeza. Mateo lo expresé en voz baja, intentando parecer confiado. Por supuesto podemos conversar. Fue un extenso instante de silencio antes de que se escucharan sus pasos aproximarse. Al abrir la puerta su cara había sufrido una transformación. La expresión seria que solía mantener en estos momentos había sido sustituida por una más delicada y casi frágil, lo que me provocó un nudo en el pecho. Hola, me saludó con un tono suave distanciándose para permitirme avanzar. Ingresé a su cuarto y me tomé un instante para observar el sitio. Se encontraba limpio y organizado tal como se anticipaba de él, pero se percibía una sensación de incertidumbre en el ambiente. Me indicó con un gesto que debía acomodarme en la cama. A pesar de tener nervios que me indicaban que debía huir, le hice caso. Solo quería conocer tu estado, respondí tras un instante de silencio acerca de lo sucedido anoche. Mateo experimentó una sensación de inquietud y disminuyó un poco sus hombros. Lo siento, se precipitaba al afirmar. Entiendo que resultó inusual. No debería haberlo realizado. Mateo lo detuve al levantar mi mano. De acuerdo, no estoy furiosa. Solo quiero entender qué está ocurriendo y también deseo conversarte sobre algo. Él reflexionó mientras movía sus manos nerviosamente sobre sus piernas. Al final no fue aceptado. En ocasiones me siento extremadamente aislado y cuando mamá no está percibo que la casa está desierta, incluso si estás presente. Las palabras que pronunció me impactaron más de lo que imaginaba. Siempre había intentado ser una madre excelente, pero escucharlo decir que solo se sentía me afectó profundamente. Mateo, siento mucho si te hice sentir de esta manera, respondí tranquilamente. No estás en soledad, no. Siempre me presento para ti. Asintió, pero su mirada persistía en la tierra. Comprendo, pero no es parecido. ¿Qué estás intentando expresar? Le cuestioné inclinándome un poco hacia él. Tomó un respiro profundo, uniendo las manos en puños. Es complicado de explicar, contestó con un tono muy bajo. Es como si deseara estar a tu lado, pero no de la manera correcta. Y no sé cómo gestionarlo. Sus palabras se dispersaron en el aire potentes y nítidas. Sentí una presión en mi estómago al intentar comprender lo que acababa de expresar. No tenía idea de qué expresar. Una parte de mí deseaba quitarle relevancia, decirle que solo era una fase algo efímero. Sin embargo, existía otra faceta, la que prefería no ver, que experimentaba una atracción sin explicación hacia él. Mateo, inicié con cautela. Creo que estás en lo correcto. Es habitual experimentar emociones. Sin duda me cortó de forma constante. Nos miramos detenidamente, y su mirada intensa provocó que mi corazón se detuviese por un instante.
Entiendo lo que experimento, y sé que no es habitual. Continuaré, pero no puedo resistirlo. Abrí la boca para responder, pero no conseguí pronunciar nada. En lugar de eso nos quedamos quietos, mientras la carga de su confesión nos envuelve como algo auténtico. Deseaba darle fuerza y asegurarle que todo saldría bien, pero no tenía idea de cómo. Este era un sitio que desconocía y se encontraba completamente perpleja. No le había expresado sus emociones, pero lo que ocurriría transformaría esta historia de manera imprevista. Esa noche intenté comportarme como si todo marchara bien. Nos comimos juntos y conversamos sobre cuestiones sencillas como la escuela y el trabajo, pero existía una tensión en el ambiente que ninguno de nosotros podía identificar. Sentía que me observaban cada vez que inclinaba la cabeza, provocando un escalofrío de malestar y algo más que desconocía qué era. Deseaba invitarlo a salir esa noche, pero al intentarlo no pude expresar nada. Al acostarme sentía que la noche aún no había concluido. Me quedé tumbado en la penumbra observando el techo mientras mis pensamientos continuaban fluyendo. Las expresiones de Mateo retumbaban en mi mente, su voz repleta de fragilidad y anhelo, que me dejaba sin respiración. Al final me puse de pie de la cama y me dirigí a la habitación de Mateo. Él se mantenía inmóvil. Mateo murmuraba. Inicialmente no respondió, pero tenía la certeza de que me había escuchado. Mateo, ¿es posible? ¿Deseas estar conmigo esta noche? ¿Te sientes confiada, mamá? He inquired. Por supuesto, hijo. Quisiera mucho. Iré mi diel. Sin vacilar, se acomodó en mi cama provocando que el colchón se sumergiera un poco debido a su peso. Se mantuvo sentado unos instantes con las manos en su rodilla. Previo a extender mi brazo y acomodarme en la cama, oí su voz temblorosa decir con delicadeza: «Mamá, por favor, hazme sentir como si fuera tu padre». Lo observé con suma intensidad pensando que debía tenerlo, que debía expresar algo, cualquier cosa para poner fin a lo que estaba sucediendo, pero no lo conseguí. La mirada en sus ojos y el poder de su voz me hicieron sentir completamente desamparada. Mateo, esto no está en lo correcto. Comenzó a expresarme, pero me limitó. No, she murmura, squeezing my arm. Por favor, solo permite quedarme. Me resultó complicado tragar debido a que tenía la garganta seca. Está bien, respondí finalmente con mi voz temblorosa, pero debemos discutirlo mañana. Él sonrió ligeramente alzando las esquinas de sus labios. Agradezco, expresó en voz baja mientras se tumbaba junto a mí. Una peculiar combinación de emociones comenzó a desplazarse en mi interior. Atemorización, culpabilidad y algo que parecía peligroso como previsión. No comprendía completamente lo que sucedía entre nosotros, pero estaba convencido de que esto no había concluido. Me giré y nuestras miradas se encontraron de inmediato. Existía una tensión entre nosotros que ninguno podía ignorar. Ambos sabíamos lo que ocurriría. Me puse de pie rápidamente con la mente repleta de reflexiones. No está correcto, respondí, a pesar de que mi voz hizo temblar. Es necesario que regreses a tu cuarto. No contestó observando mis ojos. No me preocupa si está equivocado. No puedo continuar asumiendo que no lo siento. Previo a hablar, elevó su mano y acercó su mano a mi mejilla. Su tacto fue delicado, casi audaz, y experimenté un escalofrío en la espalda. Mateo, murmuré con mi voz temblorosa. No, pero se aproximó a mí con sus labios tocando los míos en un beso que parecía a la vez incierto y sólido. Mi pensamiento me urgía a parar, a alejarme, pero mi cuerpo no respondió. En un instante todo lo demás se disipó. El temor, la culpa y la complejidad de la circunstancia. Solo existía Mateo, su gesto, su calor, su angustia. Y en ese momento no pude evitar distanciarme. El beso duró más de lo requerido, más de lo que se podía tolerar. Los labios de Mateo eran delicados y desafiantes, pero subyacían a una imperiosa necesidad de disminuir la separación que había surgido entre nosotros. Mi mente me imploraba que parara, que me alejara y realizara un alto a lo que evidentemente estaba descontrolado, pero mi cuerpo me dejó en el camino. Me sentí paralizada, sin capacidad de responder. Al final sus ojos persiguieron los míos, cargados de una combinación de temor, anhelo y algo que parecía peligrosamente parecido a la esperanza.
Mateo expresó en un murmullo. No es posible. Esto no es correcto. Entiendo que está mal. Me detuvo con la voz temblorosa, pero no me preocupa. No puedo continuar intentándolo. Mamá, no puedo continuar reprimiendo lo que experimento. No estás hablando de verdad, contesté desplazando la cabeza de un lado a otro. Llamé que no es realmente verdad. Es auténtico, sostuvo con determinación mirándome directamente a los ojos. Nunca he tenido tanta certeza en algo en mi vida. Sus palabras me golpearon como un torbellino dejándome sin respiración y desconcertada. Deseaba desafiarlo, decirle que estaba equivocado, pero la contundencia de su voz y la honestidad en su mirada hacían imposible refutar que realmente creía lo que expresaba. Admití. Mi voz temblaba debido a la presión de la circunstancia. No estoy seguro de cómo resolver esto. No tienes que solucionar nada, dijo extendiendo su mano para agarrar la mía. Su tacto era cálido y acogedor, y a pesar de lo que creía me hizo sentir que mi corazón pulsaba con mayor frecuencia. Por favor, solo permite que entre. Retiré inmediatamente mi mano mientras el temor y la culpa se infiltraban en mi pecho. Mateo, esto no tiene conexión con lo que busco, sino más bien con lo que es apropiado. Y esto no es adecuado. Él miró hacia abajo, se sintió desconcertado, y solo pudo oír su voz. Entiendo que lo piensas, pero también entiendo que no estás totalmente convencido. Sus palabras permanecieron en el aire intensas y repletas de confianza. Sentí un impacto de algo que no podía identificar completamente. Era culpa, vergüenza, o el temor de que un segmento de mí no deseaba distanciarme de él. Me quedé callado por un instante mientras una extraña sensación me inundaba. Lo observé detenidamente y sé que él también se percató. De pronto la tensión entre nosotros cambió totalmente y se transformó en algo completamente distinto a lo que habíamos empezado a discutir. Su rápido movimiento corroboró lo que ambos habíamos experimentado en los días previos. Ese beso desató algo en mi interior que no pude pasar por alto. Tras un silencio que parecía prolongarse, conversé. Besos otra vez, Mateo. ¿Cómo? Pregunto, prendida. Hágalo, Mateo. Como mencionaste previamente, actúa como si estuvieras realizando lo que haría tu padre. No conseguí controlarme. Algo en mí había evolucionado y ya no pretendía esconderlo. Mateo se aproximó a mí y nuevamente nos besamos. En esta ocasión fue diferente, más profundo e intenso. Mientras me besaba experimenté un toque de sus manos que no podía ignorar. Lo que comenzó como un beso se transformó en algo más, algo que no debería suceder, pero que no deseaba cesar. No revelaré muchos pormenores, pero fue una vivencia intensa, un equilibrio entre lo bello y lo triste. Era evidente que Mateo había asumido su rol demasiado a gusto. Lo observé mientras pronunciaba mi nombre. Finalmente, nos quedamos tumbados en silencio, sin tener la capacidad de comprender lo que había sucedido. ¿Te encuentras bien?, finalmente le pregunté. Por supuesto, mamá. No te preocupes por mi presencia. Déjame ir al baño por un momento y después necesitamos acostarnos. Es lo último que recuerdo claramente antes de acostarme. Al despertar a la mañana siguiente recordé lo que había sucedido. Cuando estaba tomando mi café, escuché pasos en las... No necesitaba retroceder para descubrir que era Mateo. Solo su presencia inundaba el cuarto. «Hola», expresó con un tono delicado, casi cuestionando. Me giré para verlo y le sonreí ligeramente. «Saludos. ¿Existe café en el comedor?» Él asintió y se hizo una taza llena. Conservamos el silencio por un instante experimentando la tensión mutua. Al final no pude resistirlo más. Mateo. Me empecé a dejar mi taza en la mesa. Es necesario dialogar. Su cuerpo se tensó al mirarme. En relación con lo sucedido anoche, cuestionó con voz muy baja. Principalmente, contesté. Necesito entender qué te está sucediendo a ti y qué nos está sucediendo a nosotros.
Él cuestionó y se volteó hacia el suelo. Admitió en un murmullo. Creo que he estado almacenando esto durante un largo periodo y ya no puedo más. Comprendo que está equivocada, mamá. Entiendo que está, pero no puedo modificar mi forma de sentirme. Sus palabras sentaron un contundente impacto en mi estómago. Decía que estaba en lo correcto, que lo que experimentaba no era cierto, pero la intensidad de su mirada indicaba lo contrario. Esto no era una concepción momentánea, ni una confusión típica de la etapa adolescente. Era algo más intenso, algo que me inquietaba más de lo que estaba preparada para admitir. Mateo, le expresé con cautela, necesito que entiendas que tus sentimientos son complejos y no podemos simplemente actuar. Él asintió con un gesto de angustia. Lo estoy consciente, replicó en un murmullo, pero eso no lo hace borrarse. El silencio volvió a envolver la estancia tupido como una bruma. Quise brindarle respaldo y asegurarle que todo saldría bien, pero desconocía cómo proceder. Este era un sitio incierto, y percibía que avanzaba por un hilo fino donde cualquier equivocación podría representar un peligro. Al menos el resto del día resultó ser incómodo. Mateo se quedó largo tiempo en su cuarto mientras yo intentaba distraerme con mis deberes y responsabilidades. No obstante, cada vez que lo pensaba, la intensidad de su mirada tan franca y delicada me provocaba un nudo en el pecho. Mateo apareció en la puerta durante la tarde, mientras se encontraba sentado en el salón con un vaso de whisky en su mano. Se mostraba inquieto, manos en los bolsillos, pero existía una firmeza en sus ojos que puso en movimiento mi corazón. ¿Podría sentar?, cuestionó con voz delicada. Asentí sin poder responder que no. Se aproximó y se acomodó en el sofá junto a mí, preservando un espacio apropiado entre ambos. Perdón, expresó tras un extenso silencio por hacer que todo esto pareciera extraño. No deseaba hacerlo, simplemente no sabía cómo manejarlo. ¿Tú? Respondí con una voz serena. Todo procede bien. Investigaremos un método para solucionar esto. Me observó con una delicadeza en sus ojos que provocó un dolor en mi pecho. ¿Me detestas?, cuestionó en un murmullo prácticamente silente. No, por supuesto que no, lo mencioné inmediatamente metiendo una mano en su hombro. Mateo, siempre te amaré. Se ni ama. Se sintió algo extraño al oír la palabra hijo, pero no se desplazó. Por el contrario, se aproximó a mi contacto, liberando los hombros por primera vez en mucho tiempo. Solo deseo estar a tu lado, expresó con voz temblorosa. No me interesa cómo, simplemente te requiero. Sus palabras quebraron algo en mi interior, y lo abracé fuertemente mientras él ocultaba su cara en mi hombro. Estoy aquí, expresé en silencio. Siempre me encontraré. En un instante, todo parecía ir bien, como si pudiéramos vencer esto y fortalecer nuestra relación. Sin embargo, al distanciarse y mirarme con lágrimas en sus ojos, la tensión familiar volvió a surgir entre nosotros. Gracias, expresó delicadamente con una voz rebosante de emoción. Por no abandonar tu presencia. Me sentí tan tensa con la garganta que no pude expresar nada. Al levantarse extendí mi mano y agarré la suya para frenarlo. Mateo, expresé en silencio. Vamos a resolver esto en conjunto. Él sonrió, una sonrisa algo tímida pero cargada de esperanza que me hizo sentir acogida internamente. Claro, replicó. Mientras se marchaba, sentí que todavía no había concluido nuestra historia. Las líneas que habíamos dibujado ya comenzaron a desaparecer, y a pesar de no tener claro lo que nos esperaba, una cosa estaba clara. Nada volvería a ser igual que en el pasado. Lo que hice en mi papel de madre fue incorrecto, no estoy convencida. Para ser honesto, ¿cuál es tu punto de vista? Estoy interesado en tus comentarios.